hacen con los directivos, ¿sí? Entonces ya publiqué a 3 y todavía están consultando a los docentes, o sea que no tenemos nada en concreto. Yo había hablado con las didácticas, bueno, ellos están dándole enfoque teórico, metodológico a cada una de las áreas, pero quiero acordar, una vez que me confirmen las escuelas, que me definan alguna temática, pero después de julio, de manera tal de que la vayan planificando con ellas. Esa sería la idea, de trabajarlo antes. Pero todavía no podemos concretar con las escuelas porque no me han contestado. Es complejo el tema de la consulta porque los directivos tienen en la memoria lo vivido el año pasado, ¿sí? Y bueno, y en ese sentido van decidiendo. Hay docentes que sí se han sido acompañadas, otras que se han beneficiado porque le han dado recursos tecnológicos a los estudiantes. Bueno, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de transitar la residencia. Como les había dicho a ustedes, el tema del buen acuerdo con la escuela también es el acompañamiento de ustedes en el proceso. En este día... Profe, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque justo hablaba con una profe de Ateneo y me había dicho que había chicas del año pasado de Río Segundo que hicieron en Río Segundo las prácticas. ¿Cómo? Porque yo le pregunté a la profe de Ateneo, no me acuerdo si ciencias naturales, que si había posibilidades, por ejemplo, de realizar las prácticas en donde yo vivo, que es en Pilar. Y me dijo, lo tendría que hablar con la práctica, porque el año pasado sí, como era virtual, las chicas lo pudieron hacer en Río Segundo, por ejemplo, que es pasando Pilar, digamos. Claro. En realidad la selección de las instituciones tiene que ver con conocer la propuesta pedagógica, ¿sí? Ese es el tema clave en esto. Y que tenga una suficiente información de la escuela de tal manera de que ustedes no transiten una tensión de que la propuesta que le vamos a brindar nosotros, la orientación didáctica, esté en otro sentido a lo que se trabaja, ¿sí? Esa sería la idea. Nosotros tenemos acá escuela en Capital, tuvimos 9 el año pasado, pero tampoco sabemos si va a ser todo virtual o no, tampoco, ¿sí? Y también el tema de la movilidad, o no sé cómo la movilidad de los docentes, porque tienen que ir a transitar también la observación y todo este proceso. En el reglamento, Milena dice que de tercer año y cuarto, el docente tiene que construir específicamente una vinculación con una institución que conozca, ¿sí? Yo sé que por ahí el año pasado ha sido allí, en tanta incertidumbre, también hemos seleccionado escuelas. Yo, por ejemplo, en todas las prácticas que tengo, selecciono la escuela que van a transitar los residentes, porque en un sentido el conocimiento de la escuela, directivo, los docentes, entra en sintonía. Si le puedo hablar distinto a un directivo que conozco o lo que no conozco, en términos de definir un acuerdo, porque yo, por ejemplo, yo hablo con la directora de Río Segundo y le defino el encuadre de trabajo y cómo se va a trabajar, y bueno, y si la conozco será de una manera o no la conozco de otra, y bueno, y ahí empieza que vos vas a planificar de una manera con los acuerdos institucionales y nosotros por acá te vamos a definir otra manera de transitar la práctica. Y vos vas a estar tensionada, si bien vas a solucionar el tema de la distancia, el tema pedagógico va a estar permanentemente en tensión, ¿sí? Es un tema. Sí. Pero bueno, yo voy a valorar todas las propuestas y como les dije en el encuentro anterior, en el aula virtual voy a habilitar un espacio si ustedes quieren escribir alguna institución de confianza con un director, con un directivo, y del registro que tengo de la consulta puede surgir que hay lugares o que quieren menos estudiantes o me falten escuelas. Llamaré en caso de que el cupo por allí que tengo definido, hablar con el director en forma intensa, que me explique la escuela, cómo funciona, lo pedagógico, y ahí se podrá habilitar, ¿sí? Lo importante, Milena, es que si seleccionamos una escuela, tiene que estar transitada por todos los turnos en algún sentido, en particular el turno mañana con residentes, no puede ir 1 o 2, ¿sí? Si tenemos 3 salas por la mañana, tiene que ir 6 residentes. No sé si los 6 van a transitar en ese lugar, y tienen que ir a ese lugar. Pero no tampoco sabemos, Milena, si va a ser todo virtual, que nos facilita en algún sentido, también.
Claro, porque se están yendo burbuja 1 y burbuja 2, entonces Sí, está pero como... sí, hay que ver, porque o sea, yo creo que el mes que viene la obligatoriedad en algunos niveles van a transitar por la virtualidad, por lo que está complejidad del tema. Claro. Así que esto, imaginen ustedes que estamos hablando de agosto, las prácticas, imaginen todo lo que falta, no sabemos qué va a pasar en agosto. Pero mi idea es tratar de transitar la virtualidad y que en Córdoba Capital puedan girar ustedes y transitar, ¿sí? No es lo mismo en el interior que transitar las prácticas, porque si ahora seleccionan ustedes y van a algunas del interior, otras capital, y se define la presencialidad en septiembre, ¿qué hacemos? ¿Sí? De ahí empezamos todo diciendo, pero yo quería, entonces, capital, zona capital, facilita el transporte y sabemos que van a llegar, ¿sí? Unas cuadras más, unas cuadras menos. Y el tema del turno, ¿sí? Hay escuelas que me piden ambos turnos. Por eso, el trayecto formativo que ustedes van a hacer en los otros espacios curriculares, porque son de la siesta, van a ser sujetas a negociaciones, ¿sí? Y no van a ser intensas ni la asistencia también porque están en la residencia, ¿sí? Seguramente que va a ser virtual y van a acompañar las prácticas de ustedes, ¿sí? Por ahí no se tienen trabajo de campo, ustedes dicen, bueno, estoy a la tarde haciendo la residencia, bueno, te conectarás o veremos cómo hacemos para que haya una asistencia más o menos regular al trayecto formativo de los espacios curriculares. Por eso nosotros anotamos turno mañana y turno tarde. Salvo que hay estudiantes que por allí estén transitando espacios curriculares de tercer año, que por ahí se les puede complejizar, ¿sí? Pero bueno, el tema de la práctica les demanda mañana y tarde para que ustedes más o menos se vayan organizando, ¿sí? Las escuelas no nos reciben solamente un turno, o sea, vamos a ver y que establezcan las prioridades de ustedes y sobre todo aquellas que ya han realizado práctica o las materias de cuarto, muchas veces solamente le queda práctica 4, que esas sí o sí transiten por el turno de la tarde, ¿sí? De la siesta, de tal manera de que los estudiantes que por allí están haciendo trabajo de campo o otras materias pueden ir por la mañana. También está la colaboración entre ustedes, si tenemos 5 o 6 estudiantes que han realizado todo práctica, son las materias de cuarto y les queda práctica, sí o sí, por cuestiones de acompañamiento y colaboración con otros estudiantes, que los transite por la siesta, ¿sí? Pero no tenemos nada y por lo pronto ya tengo que empezar a seleccionar escuelas, ¿sí? Y bueno, hay que definir. Por eso, yo voy a habilitar un documento y sé que otros estudiantes me habían ofrecido escuelas, todo eso, primero tengo que saber si las conozco, puede ser que las conozca y les favorece a ustedes, desde otros lugares, de otro ámbito educativo, y bueno, y ahí empiezan las negociaciones. Por eso voy a tratar este fin de semana de poner un documento en el cual ustedes puedan poner todos los datos de la escuela, vos Milena pone también, por las dudas para tenerlo en cuenta, y en caso de que se habilite, yo ya tengo una negociación previa, ¿sí? Y en este tiempo de mayo ya empiezan a seleccionar las otras instituciones, o sea, la institución que no seleccione va a otra escuela y bueno, y después es un lugar que se pierde, ¿sí? Por ahí no. Vos, Milena, ¿cuántos estudiantes vos crees que pueden ir a tu escuela de Río Segundo en presencialidad? Yo por lo que conozco en ese grupo somos dos, las que somos de acá, de Pilar, digamos. Soy yo y Martín, la chica Martín. Sí, yo también soy de Pilar, profe. Bueno, ¿hay estudiantes que vivan, por ejemplo, en la zona sur, que les queda el colectivo, les queda cerca? No, es que nosotros nos manejamos con Malvina, con el interurbano. Por eso yo preguntaba, porque cuando tiene ganas, Malvina pone un paro y no tenemos con qué viajar. Va, por lo menos yo me manejo con el colectivo, con el Claro. interurbano. Y después allá no Profe, Sí, escucha. yo también soy del interior, o sea, vivo pegado a Carlos Paz. Claro. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque no creo, o sea, creo que soy la única que vive para estos lados. Pero Claro, por también soy eso, del interior, a mí también se me complica. por eso, por Bueno, eso profe, es muy en ese complejo. caso, yo también soy del interior, yo soy de Laguna Larga, que está pasando de Claro. segundo pilar,
Y el tema de los colectivos es que, por ejemplo, el Malvinas, como decía la compañera, hace los paros a veces, y también lo que es Laguna Larga tiene mucha menos regularidad con los horarios. Por ejemplo, a la tarde te cortan temprano, entonces acá no tenés cómo volverte después si es muy tarde, o si tenés que viajar muy temprano pasa lo mismo. Por ejemplo, ahora hace un tiempo habían habilitado más regularidad en horarios, pero ya estaban empezando a reducirlas de nuevo. Entonces, como que también dependemos un toque de eso. Sí, o sea, la diversidad es amplia, sí, eso lo sabemos nosotros de años. Lo mismo que la que vive en la zona sur y en la zona norte también a distancia amplia, si está cerca de los barrios de la circunvalación. Es complejo, ¿sí? En realidad, el año pasado, los estudiantes hicieron todo en sus domicilios, ¿sí? Y no conocieron la escuela, o sea, la institución no la conocieron, ni tomaron un colectivo, nada, o sea, ni siquiera... Bueno, algunas creo que estuvieron acompañándole en el nódulo, pero bueno, desde ese lugar, sí, pero es tan diverso la realidad que contemplar una situación implica contemplarla toda, ¿sí? Y que todos los profes tienen que ir, o tienen que ir yo, los profes de los Ateneos, y bueno, y eso se complejiza. Nosotros tenemos, situar todo en Córdoba capital, y sobre todo en la zona cercana a Leguizamón, las escuelas que se vienen trabajando históricamente, es la prioridad, ¿sí? En términos de los tiempos. Por eso, definir mañana o la tarde también les facilita a ustedes, si viven muy lejos y problemas de transporte, el turno de la siesta por ahí te da más maniobra que ir por temprano, pero eso sabrán ustedes en términos de los colectivos. Por lo pronto... El año pasado se cortó totalmente el Malvinas, no anduvo en todo el año. Claro. Por eso, si se llega a poner toda la virtualidad, no tenemos colectivos. Profe, nosotros en tercer año, creo que también hice en el mismo jardín que hizo Milena, ¿sí? Que hice en el barrio Müller, es porque la profe nos había dicho que, o sea, dentro de todo es un barrio cerca de la terminal, entonces teníamos que tomarnos el colectivo que veníamos de las localidades que somos, nos dejaban la terminal, y de ahí al frente de la terminal, como tenemos un solo colectivo que va al barrio, no se nos complica. Podría, o sea, yo conozco a la directora y a una de las docentes a las que hice yo en la materia de tercero, les podría preguntar si tienen accesibilidad, digamos, para hacer las prácticas este año, ya que, o sea, digo, para las chicas que somos del interior, y como que si los profes se les complica ir al interior, ir a las localidades donde están cada una, que vayan a en Córdoba, digamos, dentro de todo está cerca de Leguizamón y no está tan lejos del centro. Sí, la comodidad que pueden terminar todo. Otro tema es que, por ejemplo, nosotros por el momento al estar cursando de forma virtual, por más que haya burbujas en jardines que está siendo presencial, nosotras al estar cursando virtual en la facultad no tenemos el boleto. Y por ejemplo, un pasaje a Córdoba desde mi localidad sale 220 pesos de ida y 220 pesos de vuelta, entonces también es otra realidad que es el tema económico. Si bien no es como culpa nuestra, es como que también influye mucho porque se complica un poco la posibilidad. Pero Florencia, el tema si se define, si la DGES envía una resolución en el cual las prácticas de tercer y cuarto son presenciales, se habilita automáticamente lo que es el transporte, ¿sí? O sea, se hacen los trabajos con esa resolución y se habilita. Quédate tranquilo porque aún así, con presencialidad, las estudiantes, Leguizamón estuvo gestionando con el Secretaría de Transporte, desde supervisión, algunos temas de las estudiantes que estaban en el interior, así que también tenían dificultad en la presencialidad del boleto del interior a Leguizamón mismo, ¿sí? Y de Leguizamón, y decirle de Leguizamón o de su casa al CENI de residencia, pero si ustedes decían, bueno, pero el transporte ya te lo hicieron de tu casa del interior a Leguizamón, y ahora tienen que modificar los horarios para ir al CENI, que no saben dónde está el CENI, ¿sí? También hay una triangulación, que eso la directora y la gestión lo han hecho siempre, si hay una historia de trabajo, piensen tranquilos en eso. Pero lo importante es que es muy diverso todo, ¿sí? Y el tema pedagógico, ¿sí? El tema pedagógico. La continuidad de las instituciones, de las escuelas, las tienen
también está sujeta a decisiones, ¿sí? Pues hay escuelas que el año pasado tuvieron una práctica y dijeron, no, este año no quiero. Por más que venga por allí de supervisión, supervisión orienta, sugiere, pero no va a ir a una escuela en la cual el 50% de los docentes no quieren residente. Imaginen ustedes ese vínculo que van a construir, no va a ser constructivo, ¿sí? Y más que el último año, tenemos que cuidar todos los detalles en relación a lo pedagógico. Tenemos nosotros, yo el año pasado transité en 9 CENI, bueno, esos 9 CENI están haciendo las consultas porque hay una historia de trabajo también con los profesores y también con el equipo de práctica, ¿sí? Y hay una vinculación, por ahí se relaciona mejor con un profesor y no con otro, seguramente que la práctica el año pasado está vinculada con la profesora, con el profesor, y hay una manera particular de trabajar que puede ser distinta, o bueno, es diverso todo, y después ustedes cuando vean el material teórico, esto de las prácticas de residencia, en términos de asumir este rol ya de ser docentes y asumir la tarea docente de forma intensiva, tenemos que ver todos los detalles, ¿sí? No solamente circunscribirlo a la distancia, ¿sí? Porque si no, se nos va lo pedagógico, ¿sí? La prioridad es lo pedagógico y que ustedes aprendan y que tengan un buen vínculo con la escuela. Con eso, bueno, tardaremos media hora más, media hora menos, pero sabemos que vamos a hacer una situación de aprendizaje, ¿sí? Porque no ganamos nada. Ir a una escuela que por allí, en que he tenido situaciones de construcción o rupturas de vínculos entre los docentes orientadores y residentes, y bueno, la residente es la que está todo el día tensionada con eso durante 3 o 4 meses. Imaginen ustedes hablando por teléfono, que te llaman, que hacen la planificación de nuevo, que está mal la planificación, hacen los recursos. Que es distinto, si tengo un buen vínculo pedagógico o si hay una tensión, ¿sí? Entonces, les digo por el tema ese, prioricemos lo pedagógico y bueno, y veremos qué resuelve la DG, porque hasta agosto es todo virtual. Y ustedes, estamos en mayo, en junio tienen que estar ya vinculándose con la escuela en forma virtual. Entonces hay que seleccionar, ¿sí? Y bueno, en una de esas solamente será 1 mes y medio o 2, en agosto, septiembre, que tendrán esta atención, pero previamente van a hacer un trabajo virtual de conocimiento de la escuela, establecerán, y seguramente que le van a delegar a hacer un recurso. Bueno, usted tiene toda una experiencia el año pasado en términos de esto, ¿sí? Seguramente que le van a delegar algo, o información, o vínculo. Bueno, hay que ver cómo se teje, porque el año pasado también estamos, que vamos a volver a la presencialidad, y estuvimos todo el día pensando en que vamos a ver la luz en el sol, la luz en el horizonte, pero no sería. Entonces, en la marcha sería. Bueno, lo mismo, yo estoy habilitado a que escriban en ese documento, pero saben que la prioridad va a ser lo pedagógico, ¿sí? Bueno. Decirle, profe, antes que siga, que sí. Somos varias compañeras las que solamente cursamos la materia de la práctica y los Ateneos, y estaría bueno que nosotros se los digamos para que usted pueda acomodar a las demás chicas que están un poco más atareadas con las demás materias, y nosotros acomodarnos en el turno de la tarde como usted decía. Bien, Evelyn, eso lo vamos a resolver cuando yo ponga el turno mañana y tarde y ustedes se anoten. Perfecto. Saben por convicción de que las que están por la tarde, siempre hay dificultad en la tarde porque están transitando sobre la siesta, ¿sí? Siempre por ahí más cantidad por la mañana. Ustedes se anotan por mañana y por la tarde según las convicciones y este nuevo encuadre, acuerdo que vos expones, bueno, hagamos un acuerdo de que por la medida de lo posible, no forzar, valoren esta posibilidad para hacer colaborar con unas compañeras. Sí, yo sé que hay estudiantes. Directamente, automáticamente se ponen en la lista. Tampoco por ahí una compañera que tiene todo hecho, bueno, capaz que tiene familia, hijos, responsabilidades, bueno, tendrá que ir por la mañana, pero tampoco es ponerla en tensión ahora de decir, bueno, tengo que ir por la tarde porque hay un acuerdo. No, entonces la idea es que cada uno en forma escribo cuando se habilite el documento de escritura, ¿sí? Del nombre. Hacemos así para no tensionar y aparte falta tiempo, todavía puede cambiar mucho, ¿sí? Bueno. Son las 17:24, ¿sí? Bueno, la idea ahora, nosotros tenemos el aula virtual, si lo han recorrido y he visto que ustedes han estado transitando a partir de ese registro. Vamos a ver que hay una primera aproximación, ¿sí? Ustedes van a ver las biografías escolares, seguramente de lengua y de otras especialidades,
pero acá la trayectoria educativa en general, retomando algunas experiencias, ¿sí? Y en este lugar nos vamos a tomar y vamos a volver, vamos a hacer un recorrido por la clase y vamos a leer el texto que está presente en biografía escolar, ¿sí? O sea, cada una de ustedes ingresa a la clase que habla de la biografía escolar, lo van a leer, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de escritura oral, ¿sí? De cómo sería aproximadamente escribir la biografía de cada una de ustedes, ¿sí? Entonces, estoy tratando de ver si puedo entrar el documento. El enlace. Bueno, está demorado aquí. Está para atrás el... Bueno. Lo que vamos a hacer es, cada una de ustedes ingresa a la clase que habla sobre las biografías escolares, ¿sí? Y hay un material teórico, ¿sí? Hacen una lectura, en 20, 25 minutos vamos a volver, ¿sí? Tomen nota y cuando volvamos vamos a hacer un ejercicio entre todas de cómo sería un bosquejo de una narrativa para empezar a hacer el ensayo, ¿sí? Todas las producciones que vamos a hacer en estas aproximaciones es parte de la carpeta de trabajo final, ¿sí? Por lo tanto, biografía escolar es un capítulo de mi trabajo final, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vayamos escribiendo y haciendo un borrador, ¿sí? De tal manera que cuando lleguemos al trabajo final en el año, ya tengamos los borradores trabajados y no surja tensión en algún sentido de escritura en ese momento, ¿sí? Bueno, nos vamos a tomar 20, 25 minutos y vuelvo en términos de, voy a leer la clase sobre las biografías escolares, ¿sí? Hay unos documentos chicos, hay por ahí, hay que ver si los leen, hay unos ejemplos, y lean el material teórico que habla de biografía escolar ahí, tomen nota de un punteo, de tal manera que en 20, 25 minutos volvemos, retomamos las ideas de ustedes y ensayamos en forma oral cómo sería más o menos un escrito en este sentido, ¿sí? Bueno, estamos a 20, 25 minutos, cada una se pone a escribir, no hay que escribir la biografía, sino qué me está diciendo el autor o la teoría, ¿sí? Bueno, entonces en 20, 25 minutos me vuelvo a conectar y de lo que han leído lo socializamos y hacemos todo un borrador colectivo o con algunos indicadores de tal manera de que ya vayamos escribiendo las biografías, ¿sí? Y les presento específicamente lo que está colgado en el aula, que he puesto casi la mitad de año, ¿sí? No se asusten, solamente ahora estamos trabajando la clase de biografía. Los puse a todo de tal manera que ustedes que vean hasta julio lo que vamos a ver, pero vamos a ver de forma gradual. Y recuerden algo importante, estamos en seminario taller. Yo les voy a habilitar todo el marco teórico y todo, y ustedes son, ante una consigna, hacen un recorrido por el aula virtual, por distintos lados, buscando estrategias o recursos para resolverla, ¿sí? Esa es la lógica de un seminario. Lo mismo, vamos a ir aclarando las dudas de los distintos autores antes de realizarlo, o darle un panorama de lo que aportan los autores para realizar las consignas, ¿sí? Como lo vamos a hacer ahora. Pero la idea es que un seminario taller, ante una consigna, digo, voy al aula virtual y voy a todos los recursos que tengo del profesorado y busco una respuesta, la resuelvo, ¿sí? Y la fundamento, ¿sí? Como una hipótesis. Esa es la idea. Por eso, ahora, en 20, 25 minutos, vamos a retomar la clase, pero con un texto leído, ¿sí? Así que hagan un punteo, un toma de notas, 10 o 15 puntitos que les digan a ustedes. La pregunta sería, ¿cómo construyo mi biografía escolar? ¿Cómo la construyo? ¿Sí? Y ponemos 10 punteos, 10 puntos que son los que nos dan el texto de decir, ¿cómo tengo que hacer mi biografía escolar? Entonces, hagan de cuenta que ustedes están dando una consigna a un estudiante y le dicen, bueno, estudiantes, para hacer la biografía escolar, estos son los punteos o estos serían los requisitos, algunos puntos o ideas que es necesario que tengas en cuenta. Entonces, ustedes me lo van a decir desde la lectura, ¿sí? Y lo vamos a socializar. ¿Estamos? Bueno, en 20, 25 minutos me vuelvo a conectar. Sí, el aula virtual, bueno, traten de ir entrando al aula virtual, lo mismo, yo voy a abrir el documento y lo vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Si hay alguna que no pueda abrir el aula virtual, lo socializamos entre todos. ¿Estamos? Bueno,
Nos vemos en 20, 25 minutos, nos volvemos a conectar. La tarea es hacer una lectura, ¿sí? Y me recibe una compañera, dice que tiene problemas en ingresar. Cuando, por ejemplo, si tenemos dificultades, traten de hacer un backup o descargar todos los archivos y tener un documento sin enlace, de tal manera ya tener un acceso complementario cuando el aula está caída, ¿sí? Es un ejercicio que por ahí pueden hacer ustedes y en el mismo Drive que han creado ustedes y han construido, ahí mismo también pueden poner toda la documentación, ¿sí? Que van trabajando gradualmente en el aula. Bueno, en 20, 25 nos volvemos a conectar y trabajamos esto que tiene que ver cómo hacemos o cómo haríamos o cómo harían ustedes la biografía, ¿sí? Bueno, nos vemos en un ratito. Cuídense, en un ratito entramos.
Hola, ¿cómo están? ¿Ya pudieron leer? Monteo. Voy a buscar el lapicero. Miren los portafolios de los maestros, se empiezan a sacar cualquier cosa. Desde cinta, pizzeras, colores. De todo. ¿Conocen un portafolio de un profesor, de maestro? Se nos saca de todo. Bueno. Empezamos. Uno de los apartados de la carpeta final de práctica, uno de los títulos, tiene que ver con el desarrollo de sus trayectorias, ¿sí? De su biografía escolar. Y después le voy a decir bien cómo es el título. Bueno, el año pasado, de la experiencia de las escrituras de las biografías escolares, surgen algunas tensiones, que es importante que las tengan en cuenta. Tensiones en términos de hipótesis que se van construyendo en sus representaciones desde el lugar de residentes, en términos de cómo escribir la biografía escolar. Recuerden siempre las normas APA, ¿no? Ya vamos a socializar algunos criterios entre todos sobre las normas APA que han leído, porque para que establezcamos un punto de encuentro, a partir de ahora todos los escritos sean con esa organización. Entonces, vamos a la biografía escolar, ¿sí? En relación a la biografía escolar, ustedes van a narrar y relatar desde lo que ustedes han transitado en la escolarización. En la escolarización puede ser antes de la formal, que puede ser asistir a un jardín o asistir a una experiencia de cuidado a partir de una institución que no es el Estado, sino algo fuera de lo obligatorio. Y si no, ustedes, por la edad que tienen, no han transitado la obligatoriedad de la sala de 4, pero creo que la sala de 5 sí, creería por mis cálculos. Entonces, quien tiene más edad, porque en el año 94, 93, empieza la obligatoriedad de la sala de 5. Sacando la cuenta, 94, 4, 2004, nos daría, ¿cuánto tiempo? El 2094, 2004 tenemos 10 años, al 14 tenemos 20 años, de los 14 al 20 tenemos 24, 25 años. O sea, quien tenga más de 24 o 25 años seguramente no ha transitado la obligatoriedad de la sala de 5, el resto sí, ¿sí? Más o menos. Lo que no quita es que lo hayan hecho fuera de obligatoriedad, ¿sí? Muchas veces ahí te doy la mano, Agustina. Muchas veces han transitado la educación, la sala 4, sala de 5, pero no era obligatorio, ¿sí? Del 93 acá, bueno, sí, la Ley Federal de Educación. Hay que ver cómo se implementó el tema de la nivel inicial. Creo que un poquito después, porque muchas veces hacen la ley y después se organizan las jurisdicciones. Bueno, en relación a esto, podemos decir que hay prácticas, hay vivencias de ustedes en términos de escolaridad. Nivel inicial, sí. Seguramente que muchas veces podemos tener algunos objetos, o si los padres han guardado algunos objetos de ustedes cuando iban al jardín a nivel inicial, sea obligatorio o no, son huellas que tienen ustedes incorporados en sus representaciones.
Lo pueden hacer consciente observando los objetos, o lo pueden hacer inconsciente, o lo pueden objetivar, ¿sí? ¿Quién me levantó la mano, Jessy? ¿Quería escucharla? ¿No? Bueno. Yo, perdón, no me daba el permiso el celular. No, que quería decirle que eran 28 años desde el 93 para acá y que, bueno, yo particularmente, mi experiencia sí, el jardín de 5 fue obligatorio, pero mi papá era profesor de educación física, así que varias veces me colaba a sus clases, digamos. Ah, bueno. O Sobre sea todo en el que, jardín. sí, no tenía bien en cuenta esto de que muchas veces la ley federal lo habilita, pero había sala de 4 y 5 en Córdoba mucho antes, ¿sí? Seguramente que hay que ver 94, 95 bien cuando ya se establece ya definitivamente, puede ser en 94. Bueno, entonces todos los que son mayores de esa edad aproximadamente han transitado otros espacios, más allá de que pueden haber realizado a nivel inicial. Lo que nos interesa a nosotros es, si tengo nivel inicial y ahora hago memoria, seguramente que por ahí puedo tener una idea vaga o ni, ¿sí? Ni. Entonces, seguramente que tenemos objetos o algo que ayuden a la memoria, ¿sí? En este recorrido de la biografía, no hay que posicionarse de lo que me acuerdo y me posiciono de mis recuerdos, ¿sí? También tenemos que tomar la voz de los otros, ¿sí? Podemos tener algún referente, algún familiar, algo que te pueda conectar con alguna anécdota o revisitar algunas ideas, ¿sí? Entonces, siempre hay algo para retomar de cada uno de los niveles, ¿sí? No es la idea de hacer un listado de fecha entre el nivel inicial, hizo tal. No es la idea de hacer una secuencia de tiempos y espacios, ¿sí? Tomamos los bloques, nivel inicial, nivel primario, la secundaria, y pueden tomar elementos que tienen que ver con el profesorado hasta tercer año, ¿sí? Entonces tenemos nivel inicial, el primario, el secundario como bloques, y el superior hasta tercer año, ¿sí? Tenemos 4 bloques, ¿sí? Ahí la idea en términos de empezar a pensar los saberes que ustedes han construido, las representaciones de los docentes, o de ser docente, ser estudiante, en esta tensión, ustedes tienen incorporado prácticas, ¿sí? En términos del ser docente, porque en un sentido han estado en la escolarización y ven al docente y van y reproducen las prácticas de esos docentes que ustedes han observado y han aprendido, ¿sí? Entonces, la idea de hacer una biografía escolar tiene que ver con, si bien dice escolar, que lo formal del Estado, también hay unas prácticas por ahí de aprendizajes del ser docente o representaciones del rol docente antes también. Pero más allá de eso, podemos decir que lo importante de cada uno de los niveles es hacer memoria de experiencias de enseñanza, ¿sí? Relatos o acontecimientos vividos, pero no solamente centrarse en el relato que uno, sino consultar al contexto familiar, de afecto y de vínculos, puedan haber estado en ese momento y hoy no están presentes en términos de distancia, pero pueden hacer, ¿te acordás, tía, cuando me llevaba al jardín? Bueno, o te acordás mamá, papá, los que tienen papá, mamá, abuelo, bien. Hay siempre una anécdota o algo que seguramente pueden revisitar. Esas anécdotas que tienen que ver con el aprendizaje, con el enseñar, con los recursos. Me acuerdo en el jardín cuando la señora me te pidió tal cosa, uy, vos te largaste a llorar, o te pusiste o participaste del acto, o jugabas cuando eras niño a ser docente e imitabas a la maestra. Bueno, siempre hay algo en ese nivel inicial de modelizamos, o sea, hacemos como, ay, soy la docente y ejercito, o juego con mi familia, o juego con mi primo, con mi hermano, o con la mamá, ¿qué tal si jugamos? Bien, eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo que esté presente en la biografía? Porque son modelos o representaciones de un docente en su época y en su tiempo que hoy podemos interpelarlo, podemos desaprender, o también podemos potenciar las experiencias
docentes en el cual han transitado su formación para potenciarlo en la práctica, ahora sí. Entonces, cuando relato la biografía, lo relato retomando experiencias de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Juegos simbólicos, seguramente han hecho juegos simbólicos, o hacemos como si. Bueno, esto tiene que estar presente en bloques, ¿sí? O sea, no hace falta directamente nivel inicial, primario, secundario y superior hasta tercer año, relatando experiencias de enseñanza y aprendizaje, o cómo percibían a los docentes, ustedes en nivel inicial, nivel primario. Yo me acuerdo de la seña de primero y segundo, por ejemplo, pero no me acuerdo del resto. Entonces yo puedo contar algo de mi experiencia de maestra de primero y segundo, cuando me hacía hacer las letras, todas las L igualitas y todas repetidas 10.000 veces en el renglón, me acordaba. O me acuerdo de mi profesora o maestra de segundo grado, en la cual me ponía muy nervioso y colorado, introvertido, porque me hacía leer un párrafo y tenía que explicárselo de memoria, explicárselo que entendí. Entonces yo me ponía, no me voy a tocar hoy, y decía, y lo tengo grabado, eso que viví. Entonces, y bueno, y algunos actos en el cual uno se desplegaba de otras potencialidades y se sentía a gusto, ¿sí? Y también estaba el tema por allí, le estoy contando algunas anécdotas personales que cada uno tendrá usted, el sentirse escuchado, o el que te escuche el grupo de lo que opinas, también uno se fortalece, esto que tiene que ver con la autoestima, el reconocimiento, o el lugar que le da en un acto un docente en términos de participación. Uy, participé en el acto, me acuerdo, qué bien, me sentí muy bien. Bueno, esa es la idea de una biografía, ¿sí? De cada uno de los niveles, retomar estas experiencias, ¿sí? En algunos casos, porque ustedes tienen ya una trayectoria formativa ya avanzada, muchas veces lo hacemos en tensión, o poniéndole en tensión, un sentido crítico desde hoy, pero acá lo importante no es posicionarse de ese lugar, sino analizarlo ya desde algunos contenidos pedagógicos que pueden tener ustedes. Ustedes van a hablar de práctica de la enseñanza, ¿sí? Las intervenciones del docente, hay un lenguaje técnico ya que va a circular entre ustedes, pero aquí es necesario que ustedes puedan visibilizar esto que tiene que ver con el narrar y contar experiencias de ustedes en su biografía, ¿sí? Para terminar, o sea, cuando termine, primero recuerden que empezamos a hacer una introducción, ¿sí? Una introducción, bueno, en el presente texto daré cuenta de mi biografía escolar, en los distintos niveles escolares, retomaré algunas experiencias o algunas prácticas, observando unos objetos, de lo que me dicen, o que me cuentan, o lo que recuerdo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, anticipo. Después desarrollo en el nivel inicial, total, recorrí tantos años, dicen, bueno, nivel inicial hice la sala de 4 y 5, en una escuela del centro, una escuela rural, ahí nomás, no hace falta poner el nombre, tuve muchos compañeros, muchos amigos, bien, recuerdo a la señorita tal, y cuentan la anécdota. Después vamos a nivel primario, ¿sí? Bueno, hice el nivel primario en una escuela pública, en una escuela privada, en la zona tal, ya hice los 6 años. Otros casos seguramente que se han cambiado de escuela, también deja huella eso en ustedes. Y bueno, me acuerdo la señorita de lengua del cuarto y la de matemática de sexto. Bueno, al menos dos, al menos una docente inicial. Bueno, ustedes vean, seguramente que en su recorrido van a poder relatar. Cuando terminan la narrativa, es importante hacer una síntesis, ¿sí? Esto tiene que ver síntesis, tiene que ver con, bueno, en base a mi biografía, me parece hoy que es importante y que valoro a la docente de matemática de sexto, porque analizándola, su práctica, me parece que esto, ustedes le agregan contenido, y bueno, pero no así tanto la docente de lengua de cuarto, en el cual me sentía nerviosa, me sentía tenso, o vean, ¿sí? Entonces al final, en una conclusión, tienen que tomar ustedes un posicionamiento en términos de decir, bueno, reconozco, me parece fue significativa la experiencia de este docente,
Y bueno, y en tal docente hubiera sido necesario por ahí vivirla de otro lugar, ¿sí? Siempre tratando de que un texto sea en términos pedagógicos, ¿sí? No decir, no me gustó, o bien o mal, eso no sería la idea, ¿sí? Mal o bueno, bien o mal, eso no era idea, ¿sí? Busquemos palabras pedagógicas como para hacer la descripción. Eso sería la biografía, ¿sí? Es un capítulo muy interesante en el trabajo de ustedes, porque desde el punto de vista teórico nos permite objetivar procesos o prácticas que ustedes tienen incorporadas, ¿sí? Y que no las tienen consciente hoy. En este ejercicio de hacer la biografía van a objetivar y van a tomar conciencia de esto, que en algún sentido lo tienen incorporado. Objetivarla y hacerla presente implica tomar una posición, ¿sí? Y no reproducir esa práctica en forma crítica, ¿sí? Nosotros seguramente cuando entramos a primer año y jugamos a ser maestros, si un docente realizó la actividad esa, y bueno, y si hicieron ser docente, practicaron y se producieron un modelo incorporado, ¿sí? Bueno, ¿por qué te paras al pizarrón? ¿Por qué miras hacia atrás? ¿Por qué aplica un dispositivo de disciplinamiento? Bueno, todo eso que ustedes hacen espontáneamente antes de incorporarlo, lo tienen ahora incorporado en algún sentido. Esta es la idea de hoy, es tratar de objetivarla, la idea de tomar conciencia de lo que ustedes en el rol de docentes, no solamente es lo que ustedes han aprendido en el profesorado, ¿sí? O sea, es toda su vida académica, ha habido modelos de docente, modelos de estudiante y procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo está en ustedes. Ahora la idea es tratar de objetivar algunos sentidos de manera tal de decir, bueno, cuando elaboro mi propuesta, cuando me pongo en escena de enseñar, lo hago desde el punto de vista de los saberes de la didáctica general, de la didáctica específica, de las propuestas de diseño curricular, de los cuadernos para el aula, ¿sí? De los enfoques y las orientaciones actuales, ¿sí? Entonces lo hago desde ahí. No lo hago desde el sentido común o de lo que tengo incorporado. Entonces va a decir, bueno, ¿por qué decidiste utilizar este recurso y con esta estrategia al estudiante? Sí, porque en realidad la didáctica me da estas pistas o la profesora de los Ateneos me dieron estas orientaciones y me va dando pistas. Entonces nosotros hacemos un repertorio de estrategias, de recursos, para que seamos profesionales, ¿sí? Y ser profesional implica a realizar una propuesta de enseñanza fundamentada en los marcos teóricos, ¿sí? No de sentido común, porque se me ocurrió hacerlo así. Puede ser que sea pertinente y fundado en las teorías actuales, pero no van a saber por qué, de dónde, qué enfoque, de qué marco, qué objeto de estudio, de qué paradigma. Todos nosotros que hacemos pedagogía o damos enseñanza y enseñamos, tenemos un marco teórico. Podemos ser conscientes o no, ¿sí? Siempre, toda práctica subyace un marco teórico que da un fundamento o más o menos lo podemos traducir en una mixtura también. Bueno, son un poco conductistas en este sentido, pero otros son más constructivistas. Tampoco hay algo puro, ¿sí? Bueno, puede ser que una concepción de estudiante más pasivo, más constructiva, bueno, son distintas formas, ¿sí? Formas de transitar la enseñanza que ustedes tienen que ir construyendo como profesionales. Por eso, cuando se reciban, van a transitar numerosos espacios de formación, de cursos, de capacitación que los va a habilitar para poder enseñar, ¿sí? Porque es en algún sentido, es una competencia de puntaje por un lado, pero también esa competencia de puntaje implica ser profesionales y que los cursos de capacitación que ustedes transiten después de su formación del título que tengan, sea una instancia de aprendizaje y no solamente acumula puntos, ¿sí? Entonces esa sería la idea, mejorar y fortalecer la profesión. Bueno, les escucho algún punteo de lo que han leído, para, a ver, ¿qué han leído así un punteo? A ver, les escucho. No tengo nada. Profe, Te escucho. Bien. bueno, yo primero anoté que se basan en experiencias, que es básicamente lo que nos ha sucedido a lo largo de todo nuestro trayecto. También había apuntado justamente, como dijo usted,
qué partes, digamos, tiene que inician, digamos, desde nuestros pasos por por la escuela y todas las prácticas sociales y culturales que hemos atravesado, que bueno, que sigue con la trayectoria desde que empezamos también en el profesorado hasta el hoy, digamos. Puse que la biografía escolar son como recuperaciones, imágenes de nuestra escuela, de los actores y de todas las prácticas que hemos tenido, que son, bueno, contribuciones personales, que son progresivas, que no son estáticas, que son graduales, que cambian, que evolucionan, y que, bueno, que todo este proceso de socialización que nosotros vamos haciendo a lo largo de todo nuestro trayecto, es lo que más o menos usted decía, que va generando ciertas creencias pedagógicas, ideas, teorías sobre el alumno, sobre la enseñanza, el aprendizaje, y esto es lo que serían como los responsables de cómo nosotras vamos a actuar el día de mañana en un aula, serían como nuestra huella. Puse que, bueno, toda la biografía tenemos que registrar alegrías, logros, humillaciones, malos y buenos tratos, el orgullo, vergüenza, indignaciones, dificultades. Bueno, también puse que tenía diferentes formatos, en formato secuencial, genérica, selectiva, mixta. No alcancé a leer qué era cada uno, pero sí vi que tenía diferentes formatos. Y después, como último, puse... no, bueno, nada, eso, porque más o menos lo ha dicho usted. Algo más, así acordamos y ya para que empecemos, voy a poner ya está la actividad, ¿sí? Para que vayamos escribiendo. ¿Algo más para empezar con el desarrollo de la escritura? ¿Algunas ideas teóricas? Profe, Sí, te escucho. yo saqué algo importante, o sea, un párrafo importante que dice, los sujetos se convierten en portadores de modelos, concepción y representaciones acerca de los procesos escolares, las escuelas, los docentes y su trabajo. A mí me pareció importante que, como bueno, hablaba Melania y decía de todo este tema de las experiencias que habíamos pasado en los eslabones anteriores a la formación docente, ya sea inicial, primario y secundario, es esto de, la palabra me gustó mucho, el contextualizarnos en un enfoque constructivista, porque la mayoría de nosotras, seguramente, en los niveles inicial o primario, hemos tenido, bueno, en el secundario también, hemos tenido esa formación en donde el docente tenía un rol activo y el estudiante un pasivo. Entonces, esto de construir, digamos, o sea, de tomarlo en cuenta y al momento de generar nuestra formación docente, de decir, no, eso estaba mal, yo tengo que ser un docente en donde cree puentes, digamos, con los alumnos, en donde dejen que los alumnos se haga como una retroalimentación entre ellos y que no silenciarlos, que eso me pareció muy importante a la hora de escribir nuestra biografía, o sea, el plasmar que la educación es como que se está modificando, o sea, se ve modificada en lo que pasamos a lo que estamos formándonos ahora. Y bueno, escribí también eso de que la biografía se tiene que tener en cuenta los momentos significativos. Y bueno, y también me parece importante lo que es la observación y la recolección de datos, tanto como lo que nosotros hemos vivido, como lo que nosotros hemos observado al momento de ser practicantes o residentes en las prácticas de tercer año, que tenemos que tener en cuenta el contexto de cómo se enseña, los distintos miradas pedagógicas que tiene la escuela, si podemos también llegar a comparar, digamos, con lo que nosotros pasamos, o sea, si las escuelas que nosotros fuimos a observar, el rol o la... no sé cómo, no me sale la palabra, pero sería como la pedagogía a la que está situada el jardín, tenía algo de parecido o es totalmente distinto al que nosotros habíamos transitado cuando éramos más chicas. Y bueno, es más o menos también lo que decía mi compañera anteriormente. Muy bien, María Fernanda.
Sí, la idea es eso, y bueno, importante esto de lo que van tomando ustedes, que van enriqueciendo, las experiencias con imágenes, acciones y prácticas, ¿sí? Le sumamos la idea. El tema de la contextualización me parece muy interesante, un concepto para trabajarlo, porque también el tema de la contextualización hace que las prácticas y las experiencias de ustedes son situadas, ¿sí? En un contexto histórico también. Más allá de que estas experiencias son en contextos democráticos, también hay notas distintivas de los procesos y avances de la política educativa en temas pedagógicos, como decía recién Fernanda, el tema del proceso de lo constructivista, ¿sí? Lo constructivista ya viene de la década de los 90 y de los 80 también, ¿sí? Pero apropiarse y poner en escena es también el tema del eslogan. O sea, muchas veces ustedes en el trayecto formativo seguramente los docentes le han puesto algunos chips, ¿sí? Que bueno, pongamos entre paréntesis. Ahora yo soy un profesional. Bueno, tomo de este profesor algo, de este otro. O sea, constructivista, conductista, pasivo y activo. Son cosas que te incorpora el profesorado también con las concepciones de posicionamiento de los profesores. Si ustedes van a poner entre paréntesis, bueno, ustedes van a transitar una experiencia y te van a decir, bueno, la directora te va a decir, sí, está todo bien con el constructivismo, ¿sí? Pero acá es necesario poner un poquito de conciencia fonológica a la enseñanza y que memoricen los chicos, porque ya hemos probado con todo. Y bueno, el tema de lo metodológico es una mixtura de enfoques y de paradigmas, ¿sí? Muchas veces en mi profesión, cuando yo transité el profesorado en la década de los 90, también me ponían, o sea, estos clips que muchas veces decís, bueno, sos conductista, no es tan así, ¿sí? El tema acá es que de decir toda práctica hay sentido y se fortalecen en uno y otro, son hipótesis, en algunos procesos de intervención hay sentidos que el sujeto está pasivo, ¿sí? Y por allí una práctica, una propuesta, la planificaste así porque creíste que en ese contexto, en esas condiciones, fortalecían el aprendizaje, en otro diste más intenciones constructivistas. Bueno, hay que ver también las trayectorias de los sujetos de aprendizaje, los sujetos y los informes de los diagnósticos y todo eso, ¿sí? Entonces, hay esto también de que a mí también me lo incorporaron en el profesorado, cuando hice el profesorado, de esto de estar aquí o allá. No, todo se mezcla, todo se tamiza. Ustedes van a ver un docente trabajar y le vamos a decir, bueno, hay una mixtura de métodos, son métodos propios en ese contexto, en esos acuerdos, no le podemos poner A o B, ¿sí? También es importante, ¿sí? Son descripciones densas, y en esas descripciones densas, que lo van a ver ustedes en antropología o trabajo de campo, y bueno, es lo que hace identidad en esto, ¿sí? Y recuerden que cuando uno investiga o la investigación es teórica, se posicionan en objeto de estudio, en metodología, y van nominando y definen una situación en particular. O sea, todas las teorías enriquecen la complejidad y el entendimiento de una realidad dada. Lo podemos entender desde todos los lugares, lo que hace que un caso, una casuística que ustedes observen, está tamizada por todos, ¿sí? Entonces, ustedes cuando hacen la descripción densa, van a hacer una mixtura, ¿sí? Y también esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando vayan ustedes o fortalezcan lo aprendido el año pasado, seguramente que está presente esto en los discursos pedagógicos. Y bueno, ustedes como profesionales, es decir, toda práctica está construida por numerosas teorías, numerosos procesos. Y bueno, ¿y qué voy a tomar en cuenta? La propia lógica y los propios acuerdos institucionales, lo vamos a tratar de fortalecer en algún sentido, o generar prácticas innovadoras en otras en la medida de lo posible, ¿sí? Esa es la idea. Y el tema esto de que nos sale lo bueno y lo malo, nos sale, está lejos o cerca, o los paradigmas, ¿sí? O sea, porque muchas veces el directivo te dice, esto que está haciendo está mal, y decir, ¿qué me quiso decir con malo? Bien. Entonces, ¿cuál es su representación en esto? Entonces, decir, bueno, interpreto de tu posicionamiento, de tu práctica, una fuerte intencionalidad conductista en el cual está pasivo el estudiante. Yo propongo otra lógica en el cual otras intervenciones movilicen su construcción o ser sujeto activo en la construcción del conocimiento y que sea significativa, ¿sí? Entonces, eso es el tema.
Sí, te escucho. Más allá de eso, o sea, como que lo que usted recién planteaba, lo bueno, lo malo, yo también lo veo en el momento de que, por ejemplo, uno planifica, que esto también es profe de ciencias sociales, que uno planifica y siempre piensa de que lo que planifica le va a salir tal cual a lo que está puesto en la planificación. Y el momento de dar la clase, o no te sale, o los chicos dicen otra cosa, o por ahí eso es uno de los errores que tiene uno al planificar, al no pensar las distintas respuestas que puede llegar a dar un niño. Entonces es como que vos decís, no quiero caer al decirle la respuesta o ser más directo con los chicos para que no se te vaya el tema, y uno termina cayendo en eso, y después uno se siente mal porque dice, uy, no, salí de la construcción, de lo constructivista y soy más recto, y como que piensa que está mal. Pero yo, o sea, no lo miro como que está mal, sino que es algo de que el docente siempre le va a pasar, más allá de que se genere una construcción de que, bueno, los chicos y el docente tienen que construir un concepto todo junto, siempre va a pasar, porque una planificación, sea por más el docente que sea, siempre puede llegar a modificarse, siempre se va a ver una modificación, ya sea por el contenido o porque en el día capaz que vinieron más chicos o menos chicos, o que el material no alcance, todo. Eso me parece re interesante porque, bueno, yo el año pasado no hice las prácticas virtualmente, pero bueno, tuve compañeras que sí lo hicieron y me decían, es un desafío constantemente y se lo ves más todavía en la virtualidad porque uno piensa que le va a salir tal cual la actividad y por ahí, no sé, bueno, ahora lo que es virtualidad o se te cae la internet o los padres no se pueden conectar, entonces quedás a que no sabes qué hacer. Claro, sí, acá tenemos la concepción de planificación, ¿sí? Una previsión provisoria, pero tenemos un objetivo y un aprendizaje, ¿sí? Muchas veces los caminos o las condiciones van cambiando, o sea, eso ya lo plantea Jackson, si no se leyeron ustedes Jackson, la vida en las aulas, que tienen que ver con cuestiones o microdecisiones no pensadas, ¿sí? El tema es por ahí, como nos dice Gloria Destein, el concepto de construcción metodológica, y cuando uno construye metodológicamente no es un método único y rígido, como una concepción que ustedes lo vieron en pedagogía, una pedagogía tecnocrática o tecnicista, con la lógica de la planificación, sino que acá nos situamos en una hipótesis de trabajo. Tampoco invisibilizar esta hipótesis, ¿sí? Las condiciones pueden cambiar, una actividad se modifica, se cambia, pero siempre tenemos una meta, un objetivo, tratar de alcanzarlo, ¿sí? Y en pedagogía también, o sea, hemos visto algunas corrientes en el cual había instituciones en las cuales se preparaba las condiciones en la sala y el niño era el que recorría y el niño le manifestaba el deseo de qué quería ver, qué quería profundizar, entonces, bueno, iba con una planificación estructurada, sino iba con varias herramientas. Bueno, se fue al rincón de los alimentos, bueno, vamos a trabajar algo de los alimentos, chicos, porque le interesan los alimentos, y otro se va a otro sector de artístico, que hay unos cuadros, y bueno, y se fue para allí, bueno, planifico por allí. Esos son como extremos, pero acá en la pedagogía y en la lógica de educación formal, que estamos nosotros, no se suscribe a esa lógica, sino ya le damos unas condiciones de antemano y un posible camino cognitivo a construir. Entonces tenemos que ver en qué medida lo vamos andamiando con los mejores recursos, sabiendo que hay, como dice Fernanda, hay microdecisiones en el marco de las macrodecisiones estructurales de una planificación, que hay que buscar los caminos. Y en esto no tenemos que perder de vista un concepto muy interesante que tiene que ser trabajar la diversidad, ¿sí? Y con distintos niveles de conceptualización del estudiante, en términos de que en un mismo tema podemos darle actividades con distintos niveles de complejidad, en términos de tener muchas veces, empezamos a hacer la actividad y tenemos en el bolsillo 4 o 5 actividades alternativas. Cuando estamos viendo así, le dimos, niño, ya terminó todo, toma, acá tenés una actividad, y seguís vos fortaleciendo el resto, empezás a sacar cosas, ¿qué le doy? Entonces nos preparamos, pero no una actividad distinta, sino que complejice lo mismo que están trabajando, porque chicos, ¿por qué él está haciendo eso? Y te dice, nos van todos para allá y se van todos para acá. Entonces, sabemos que va a haber 4 o 5 niños que hacen la actividad rápido, o van a hacer, bueno, ver en qué medida basamos así, no haciéndolo evidente, ¿sí? O sea, mientras vamos en el tránsito, bueno, tenemos 4 o 5 actividades, le vamos dando, sabemos quién tiene más andamio, buscamos otros recursos, otras estrategias,
bueno, a este niño para construir el nombre le vamos dando palabras para que vaya armando, el otro directamente lo copia del cartel y otro, es tan dinámico, entonces todo eso lo vamos pensando, muchas veces no lo registramos en la planificación, pero sí son caminos alternativos o estrategias alternativas ante la diversidad, entonces la planificación está ahí. Si bien yo sé que ustedes en didáctica muchas veces esta idea de, muchas veces presente, de planificación estructurada, también está la planificación inversa, que va a empezar con los objetivos, la evaluación y después la actividad. Hay muchas lógicas, o sea, traten de desestructurarse, ¿sí?, en algún sentido, porque los componentes los podemos mezclar de distintas maneras y pensar de distintos lugares. Hoy está que empecemos con los propósitos comunicativos y el propósito didáctico. Otra después te van a decir, no, primero lo que va a escribir son las capacidades que va a desarrollar, escribime las capacidades, te va a decir la maestra, y de ahí empezás a ver qué actividad hay, y después te dicen, no, anda al diseño curricular, seleccionar el objetivo, seleccionar el aprendizaje. Bueno, yo te voy a decir, no, definime el tema. Bueno, el tema, los alimentos, bueno, y después decir, ¿qué querrá aprender el alumno del alimento? Investigamos sobre qué deseos tiene el niño, después vamos al diseño curricular. Hay tanta diversidad en esta lógica de planificación que ustedes al tomar contacto con la escuela, les invito a poner así, miren, esta es una hojita en blanco, y empezar a decir, bueno, ¿qué piensa la escuela? ¿Cuál es la hipótesis de la escuela para planificar? La escriben. ¿Cuál es la hipótesis para organizar? ¿Cuáles son los formatos? Entonces, todo en esta hoja, no vayan con un libreto organizado y pensando estructurado, porque ahí van a empezar a tensionar con la escuela, con el docente orientador, pero a mí me enseñaron de esta manera, y vas con el cuadro así estructurado y decís, ay, y empezamos con las llamadas por teléfono por todos lados, y empezamos a desandar y andar, desaprender. Bueno, la idea de ustedes van a escribir y relatar su narrativa pedagógica cuando van ingresando. Desde el primer contacto con la directora, y también lo que dice la directora, lo que dice la docente orientadora, lo que dice el trabajo en equipo, porque puede haber tensiones. La directora dice de tal manera, usted ve en la práctica otra. ¿Qué se dice y lo que se hace? Entonces la pregunta antropológica tiene que ver qué dicen los actores y qué hacen los actores. Entonces ustedes tratan de negociar y mediar, y siempre tengan en cuenta que el que estructura y que gestiona es el director, ¿sí? Y el director en algún sentido es el que va a hacer la mirada y los acuerdos, ¿sí? También tiene que ver las relaciones de poder, porque si les toca una docente orientadora con mayor antigüedad, puede estar en tensión con la directora por la lucha de poder, pero si ustedes tocan una docente que tiene poca antigüedad y está en proceso de vinculación con la directora está diciendo, hace esta manera, hazlo así, hazlo de esta manera, y está permanentemente dinamizando el proceso de aprendizaje con la directora. Entonces van a haber muchos circuitos, entonces estén muy atentas a esto que tiene que ver también que le da las herramientas de la antropología. Al principio, ver y escuchar es lo mejor. Vemos y escuchamos y hacemos preguntas, y de ahí decimos, bueno, yo vi esto en el profesorado, lo podemos, bueno, propongo esto, ¿qué les parece? ¿Cómo mejora? Porque si no, empezamos a tensionar lo que son los propios acuerdos institucionales, y estos acuerdos institucionales, imaginen ustedes, se van cambiando con el tiempo gradualmente, a veces años que son los mismos. Entonces esta gradualidad no lo vamos a romper un acuerdo pedagógico que lleva muchos años en la escuela con relaciones de tensión, de poder, de acuerdo y todo eso, porque llegamos a irrumpir con un libreto, con un encuadre. Entonces, acá es clave esto, el vínculo de aprendizaje con la docente orientadora, ¿sí? Y establecer alianzas pedagógicas en planificación, ¿sí? ¿Qué se delega, qué no se delega? Y también el encuadre, ¿sí? Encuadre de comunicación, definan tiempos para comunicarse, ¿sí? Yo lo hago con mi trabajo, a mí no me llamen el fin de semana y no me llamen fuera del horario del trabajo porque no leo un correo, ¿no? Lo leo, y listo, no lo leo. Cuando pasa una semana en que está el correo ahí, y es, voy a abrir el correo en horario de trabajo, empezamos a construir nuevas reglas de juego, previamente ancladas, ¿sí? Bueno, yo voy a trabajar con la escuela
de 8 a la mañana, 8 de la noche, te puedo ir construyendo unos trabajos. Pero después no, ¿sí? También tiene que ver con el ser trabajador, ¿sí? Somos profesionales, pero también somos trabajadores, ¿sí? Si no, la vida nuestra va a girar en todo esto. Entonces también son encuadres que tienen que definir ustedes. Pero también de la escuela le va a definir ustedes un encuadre de trabajo, que es lo que negocio y acuerdo, ¿sí? Entonces, en base a eso, van a ver que en cada escuela va a haber distintas lógicas, distintos acuerdos, va a haber distintas formas de planificar, organizar, o sea, y los tiempos también, ¿sí? Muchos te van a definir más tiempo de práctica, unos días más, unos días menos. Bueno, que entre la residente, pero la residente me termina la unidad didáctica, ¿sí? Porque si para que venga a hacer 3/4 de la unidad didáctica, no. Entonces, bueno, sí, va a hacer la unidad didáctica. En otros jardines, decir, bueno, vamos a hacer secuencias cortas durante el periodo. Bueno, vamos a hacer secuencias. Van a ver esto, ¿sí? Entonces, usted tiene que habilitar la mirada y si bien van a establecer diálogos ustedes entre los trayectos que van realizando, van a haber diversidad, ¿sí? No nos pongamos en esto, quién hace más, quién hace menos. Bueno, son acuerdos escolares y, bueno, estamos sujetos a esto, ¿sí? Y dentro del marco de lo posible, ¿sí? Tampoco cuestiones que vayan fuera de lo que es hacer una residencia y asumir tareas y responsabilidades que no giren en relación a eso, ¿sí? Un tema que ha surgido el año pasado, ya vamos concluyendo, para que no estemos tanto tiempo, es la autonomía en el proceso de vinculación con la familia y con los niños, ¿sí? Hubo bastante mediación, yo creo que les expliqué esto, y un trabajo que tenemos que hacer con la escuela. Había mucha mediación, o era usted y el docente orientador, y muchas veces giraba en esto de la, ¿cómo se llama? Pagar esto. En esto de la lógica de ser un asistente del docente orientador. Entonces yo le daba los recursos, le daba la actividad, pero no sabía qué me daba el niño, no analizaba. Entonces era una ausencia, así como decir, bueno, ¿qué necesitas, docente? Le daba el video, le daba el recurso, le daba la planificación, le daba la grilla, pero y se sentían ustedes como un técnico que le daba. Entonces eso hay que romperlo ahora, o resignificarlo, porque no se pudo trabajar en forma intensa, ¿sí? Porque vino también en algunos niveles de la política educativa, a nivel de jurisdiccional, que definían de esa manera, y bueno, fue difícil en algunos casos. Quedaron muchas vacancias, pero bueno, espero que ahora podamos establecer, por eso le hablo del vínculo con la escuela, ¿sí? Porque si no hacemos un buen vínculo, es como, van a hacer algo que como el año, por muchas, no sé, como lo han citado muchas veces, pero es como un trámite, ¿sí? Un trabajo práctico que vamos dando, pero el tema es cara a cara con el niño que se levante, el niño que le habla, el niño que se ensucie, el niño que llama al padre porque no tuvo control de esfínteres, o el niño que se tensa con otro, y cómo resolvemos el conflicto entre alumnos, cómo dialogamos, todo eso nos estamos perdiendo, ¿sí? Y es la esencia. Mantener la calma, esto también se construye, ¿sí? Poner el rol de docente, ¿sí? Somos docentes y nos posicionamos como docentes, o sea, la cara que tenemos en la casa no es la misma cara de estar frente al niño, frente al padre, somos agentes del Estado, y hay que, eso se construye en la práctica. Bueno, usted el año pasado no lo ha practicado, espero que este año se pueda dar, pero es una construcción permanente, ¿sí? No podés decirle, bueno, padre, vaya, no podés decir vaya, porque ya te vino todos los días con un tema, todos los días con que el niño se peleó con tal, y empieza con todo eso. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Estando cara a cara con los niños, nos construimos con el docente orientador, ve al docente orientador cómo responde, cómo construye una estrategia de intervención. Bueno, hay cuestiones que se han perdido el año pasado, y bueno, pero se ha fortalecido lo que era la virtualidad y los recursos tecnológicos seguramente. Bueno, vamos a dar por finalizado. La idea es, ustedes recuerden que vamos a hacer unos borradores, ¿sí? Son borradores de las primeras ideas sobre sus narrativas pedagógicas, ¿sí? Lo vamos a socializar, lo vamos a trabajar. Recuerden que va a haber retroalimentaciones de sus escritos, ¿sí? No van con notas, ¿sí? Es parte de la carpeta final de su práctica, ¿sí? Cuando llegue a fin de año tiene que estar pulido el texto, construido, ¿sí? Y la idea es que todas las actividades que vamos a ir haciendo
de la carpeta se van a hacer previamente. Y después vamos a ir tejiendo. Ahora pongan energía ustedes en solamente la biografía escolar, vayan narrando y contando. Recuerden que todo se trabaja en el enlace de su carpeta Drive, ¿sí? Y si tienen que entregan solo el enlace del documento de ese trabajo que dice narrativa pedagógica, ¿sí? Nada más. No se sube el archivo, no se arrastra, ¿sí? Yo tengo 2 vías de comunicación. Entrando a su portafolio, que han puesto arriba el enlace de su carpeta de Drive, y tengo la otra vía, es el enlace del documento de la actividad específica. Cuando entreguen la actividad o el primer borrador que van a tener ustedes, solamente recuerden poner el enlace del documento, no de la carpeta que va a sistematizar todos sus trabajos en el año, ¿sí? Entonces vamos a ver que a fin de año vamos a ver la carpeta de cada actividad, que todas juntas va a ser toda la primera parte de su carpeta, de su trabajo final, de su informe final, o sea, lo van a ir uniendo, o sea, en párrafo, vamos a hacer en párrafo de manera tal. Bueno, ahora se concentran en la biografía y voy a leer, traten de tener una semana los primeros borradores y vamos a socializar algunas ideas, la que quiera ser voluntaria en términos de poner en escena su producción o su hipótesis, ir puliéndola para después ir avanzando en la clase que tiene que ver con el conocimiento de los niños, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con los videos hay un video de un niño que me va a servir primero para conocer al niño y segundo para planificar una clase. Eso más o menos te lo tienen pulido en Hechos Práctica 4. Entonces, vamos a planificar para esos niños que están ahí, en ese video. O sea, vean qué nombre. Y si no nombran al niño, le ponen un nombre a ustedes. Y vean qué hace, cómo se mueve, cómo se relaciona, qué hace, qué no hace. Es como ver al niño en situación de clase, ¿sí? También esos mismos niños lo pueden googlear porque es parte de un trabajo de psicología, ¿sí? Seguramente que si usted pone el título, uy, aparece Francisco o Matías en el grupo. Ah, pero lo vi así caminando, pero ustedes si quieren voluntariamente poner el título del video y van a ver muchos videos de los niños. Muchas veces van a aparecer de nuevo ellos con otros experimentos porque son experimentos voluntarios con los padres. Si no, directamente toman esos niños, pero eso va para la otra semana, no, sí, para la otra, ¿sí? Falta todavía. Acá 15 días vamos a empezar con eso. La semana que viene vamos a hacer un cierre o culminar con lo que es la biografía escolar. Y la otra semana vamos a conocer esos niños. ¿Para qué? Para hacer un análisis de un texto muy interesante que tiene que ver con conocerlo desde el punto de vista psicológico, de las teorías también del aprendizaje. Y después, como decíamos recién, o hablaban de la contextualización, vamos a planificar para esos niños, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que hay 6 niños, son 6 niños sentados. ¿Y qué le vamos a dar cada uno? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Eso tenemos un mes para hacerlo, ¿sí? O hasta junio vamos a estar haciendo entre la biografía, en forma solapada y superpuesta, un poquito de conocimiento de los niños y un poquito de planificación. Seguramente que vamos a volver a la biografía y vamos a ir viendo esos 3, ¿sí? Esas 3 ideas son los 3 bloques potentes en la primera parte, que tiene que ver con la biografía, por un lado, conocimiento del niño y planificación de una clase, ¿sí? Vamos a ir y venir permanente. No es que entrego la biografía, paso a otro y no vuelvo a la biografía, ¿sí? La clase también, la tercera, la cuarta, la quinta, vamos a volver un poquito con la biografía, un poquito de conocimiento del niño, un poquito de planificación. Vamos a ir y venir permanentemente hasta que más o menos la hipótesis esté consolidada, ¿sí? Bueno, las dejo, hagan su primer borrador. Profe, Sí, te escucho. disculpe, ahí estaba viendo en el foro de presentación, nosotros la vez pasada habíamos puesto las presentaciones de cada una y ahora como que desapareció, ahí está el foro de nuevo sin intervención de ninguna. ¿Tenemos que volver a presentarnos? Ay, no sé qué pasó. Ya voy a revisar. ¿Se habrá Sí, borrado? sí, porque el foro anterior, el que nosotros habíamos puesto la foto, que creo que la mayoría lo había hecho, no está. ¿Qué pasó? No sé si fue el domingo o el lunes, no me acuerdo bien qué día. Es como que usted volvió a poner otro foro y se borró el anterior que estaba. Sí, no, la verdad que no me acuerdo. Yo le Bueno, pregunto por si tenemos le volvemos a poner ahí las presentaciones de cada una.
Me estoy anoticiando ahora, Bueno, pero ustedes saben lo que pusieron, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, voy a revisar, capaz que ha sucedido algo con el aula o cuando estuve programando la clase se fue a algún lado. Sí. Eso es lo que Bien. yo les decía a las chicas que, Bueno, porque hoy hablábamos en un grupo que nosotros tenemos de práctica, perfecto. decíamos que bueno, que esperemos a preguntarle a usted, capaz que al poner todos los distintos módulos que estuvo poniendo en las clases, se haya borrado. Porque no, Sí, bueno, voy a rastrear, pero si ya está el foro, no es necesario. Lo que pasó es que yo estuve programando y seleccionando de la clase del año pasado, tengo dos aulas, el año pasado y este. Entonces, yo dije, bueno, me olvidé el foro, capaz, y fui a poner el foro nuevo, pero no está por ahí escondido, no lo encontraron ustedes por ningún lado. no, es como No, que pero se nos borró y está uno nuevo. Bueno, entonces, ¿ustedes entraron a foro? La parte foro que dice ahí, general. sí, profe, todas lo buscamos y no está por ningún lado. Bueno, O sea, voy a ver si hay algún procedimiento de vuelta, si hay un basurero o algo así, como para retomarlo. Sí, yo No sé. más que nada les preguntaba, porque, o sea, estaba bueno para algunas compañeras que habían puesto ahí si trabajaban o no, como para que se tengan en cuenta, digamos, si trabajan, si no, o sea, también para conocernos cada una, porque hay Sí, esa es la que idea. ver todo, de todos nuestros Bueno, compañeros, por eso quería preguntar. por lo pronto, si ninguna lo pude encontrar y no está, bueno, bueno, se tendrán que presentar dos veces. Voy a tratar de ver, pero bueno, si ustedes ya tienen la foto y tienen todo en el texto, ya tienen el mismo texto, seguramente que lo tienen por ahí copiado o lo han sacado de un Word, traten de todo lo que publiquen, tenerlo en su documento Drive. O sea, ahora es solamente copiar y pegar el mismo texto, ¿sí? Bueno, ahora ha sido una omisión, porque estuve programando bastante y seguramente que puede haber pasado. Bueno, Fernando, bueno, pasa. Bueno, nos estamos viendo y bueno, vamos a socializar algunas biografías, ¿sí? Y voy a anticipar un poquito de la clase de los niños, ¿sí? La clase que viene. Bueno, que descansen, se Listo, profe, cuidan. gracias. Chao, profe. Chao, chao, Chao. nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. Adiós, Chao, profe. nos vemos. Chao, profe. Adiós, cuídense.